Hola, ¿qué tal, chicas y chicos? Bueno, vamos a empezar a describir, a caracterizar los principales definidos, al menos, factores de cambio de origen antropogénico principalmente, que están ocurriendo en los ecosistemas y que fueron de alguna forma definidos por la evaluación de los ecosistemas del milenio. Esta es una clase, vamos a hacer dos clases de los factores que llamamos directos y luego una sobre los factores indirectos. Entonces, la sugerencia es que las escuchen, obviamente, y que siempre recuerden de hacer pausas para descansar un poco la vista, como siempre lo decimos en las clases sincrónicas. Entonces vamos a hablar de los factores de cambio en los ecosistemas. ¿Y qué definimos entonces un factor de cambio en un ecosistema? Aquella alteración de distintos tipos que ocurre en un sistema natural. Y si es antropogénico es porque está generado por el hombre. Y definimos los directos y los indirectos. ¿Y cómo los definimos? Los directos son los que afectan inequívoca y causalmente al ecosistema en su estructura o funcionamiento. ¿Sí? Inequívoca o causalmente. Hay causalidad. Y ahí definimos el cambio climático. Son 5. Fragmentación de hábitat, especies invasoras, contaminación y sobreexplotación de especies. Y hablamos de factores de cambio antropogénicos indirectos, aquellos que operan de forma difusa mediante la alteración de uno o más factores de los arriba mencionados, que son los directos. Es decir, actúan de forma difusa sobre, es decir, que la causalidad está un poco más complicada en determinar. Y hablamos de los indirectos, de los cambios demográficos, cambios económicos, sociopolíticos, científico-tecnológicos, culturales y religiosos. Entonces, a lo largo de estas clases vamos a ir describiendo someramente cada uno de estos factores directos e indirectos que mencioné. Vamos a hablar de los factores de cambio directos. Y hay distintos estudios en donde de alguna forma analizan de qué manera estos factores alteran las distintas escalas de organización en la vida. Acá vemos un ejemplo en donde se ve que estos drivers, también llamados antropogénicos, de qué forma alteran, con qué fuerza, con qué grado de previsibilidad alteran a las estructuras de genes, a poblaciones o especies y también a biomas. Entonces, obviamente, colores más rojizos son cuando, por ejemplo, los cambios de hábitats o la transformación del hábitat altera, obviamente, de forma muy fuerte a los biomas. Y vemos que hay algún tipo de incertidumbre en algunos casos, por ejemplo, a escala genética, incertidumbre en el sentido de que no hay tantos trabajos que los hayan descrito, pero que sí se sabe que alteran a las distintas escalas. Cambio climático, enfermedades, acá también se habla de agregados, de inputs, de fertilizantes, lluvia ácida, polución, y vamos a ir viéndolos en esta parte un poco a cada uno de ellos. Acá las aves siempre son grupos, es un grupo que realmente se ha trabajado mucho. Yo creo que las aves, como las mariposas también, son modelos de trabajo muy desarrollados, principalmente porque creo que hay muchos científicos que las estudian, pero también hay mucho naturalista, hay mucho observador de aves, y que generan datos y que generan información que luego después es tomada por científicos y se pueden ver determinados patrones. Entonces vamos a ver las aves hay mucha información sobre distintos factores, en el caso aquí, en el caso de las aves. Y vemos que en este trabajo lo que se observa es que de alguna manera, acá estamos hablando de el número de especies extintas hasta el número de especies que están cercanamente en amenaza, es decir, si están amenazadas actualmente, es un trabajo de Townsend del 2008, estamos hablando de que están siendo actualmente
afectadas, y de alguna forma esto está hablando de una escala temporal, desde las que se extinguieron hasta las que están actualmente amenazadas. Y vemos que en el caso de 731 especies que están actualmente amenazadas, es la pérdida de hábitat y la degradación, principalmente debido a actividad agrícola, es la principal razón por la que en las aves hay mayor riesgo de amenazas o de mayor amenazas en aves. Acá también vemos que hay distintas escalas en donde desde ya a nivel biomas, desde bosques hasta desiertos, aguas interiores, costas, ecosistemas marinos, islas, montañas, ambientes polares, en donde vemos cada uno de estos factores, cómo están de alguna forma caracterizados, que afectan, por ejemplo, la polución o la contaminación por carga de nitrógeno y fósforo, principalmente por actividad agrícola. Vemos que en las aguas interiores, en las aguas dulces, que vamos a ver bastante, está altamente en riesgo, y que de alguna forma la flecha para arriba está señalando que es muy rápido el impacto, es decir, es casi inmediato. Algo que es importante a destacar, que si bien vamos a ir viendo en cada uno de estos factores, que hay trabajos en donde los estudian por separado y analizan, por ejemplo, el cambio climático, la contaminación de forma separada, los factores antropogénicos de cambio ambiental siempre actúan en forma simultánea. Simultáneamente hay contaminación en un ambiente de cambio climático, o hay sobreexplotación de especies en un ambiente en donde la fragmentación de hábitat también está operando. Entonces, cuando nos ponemos a analizar la literatura, vemos que hay literatura en donde indican que cuando se hablan, y esto es a través de estudios manipulativos, acá hay un trabajo en donde se ve cómo funcionan estos factores interactuando en forma simultánea en microorganismos, en fitoplancton y en zooplancton de agua dulce. Y vemos que en este caso se están analizando sequías, se están analizando lluvia ácida de forma simultánea, y vemos que las respuestas, cuando dos factores están operando de forma simultánea, la respuesta final, el efecto final, puede ser aditiva, es decir, que se da la suma de los efectos por separado, es decir, el efecto de la operación, digamos, que están operando de forma simultánea, es la suma de los efectos por separado, o puede ser menor a la suma, entonces es un efecto antagónico, o puede ser sinérgico, cuando el efecto de la acción conjunta de los factores de cambio es muy superior a la suma de los efectos por separado. Esto hay que tenerlo siempre en cuenta. Nosotros vamos a analizar los factores por separado, pero siempre operan de forma simultánea. Vamos a empezar entonces con fragmentación de hábitat, que es el primero. En la actualidad no existe en el planeta algún área desde el punto de vista de áreas terrestres como marinas, como oceánicas, que no haya sido intervenida por la acción humana. Salvo, por supuesto, Antártida, que ese es otro tema, en donde luego del Tratado Antártico que se firmara por los países que tenían y que siguen teniendo pretensiones geográficas sobre el continente, y que se firmó ese tratado para llegar digamos, a acordar que la Antártida no es para explotar recursos, sino que funciona como un laboratorio a escala global y es para generar información científica. Y cuando nosotros vemos el mapa de Argentina que dice que está el sector antártico argentino, no es territorio argentino, no es territorio nacional, sino que es un sector que pretende Argentina desde el punto de vista del territorio. Pero ese mismo sector también lo pretende Chile, y lo pretende Brasil, y por supuesto, obviamente, lo pretende Inglaterra. Entonces, es Antártida un sector
dentro del planeta que aún tiene, si bien tiene impacto de actividad humana, está reducido a la investigación científica y a la instalación de bases para estudios científicos. Entonces, como vemos acá, la pérdida de hábitat, cambio y fragmentación está abarcando todo el planeta, y acá vemos, por ejemplo, los sistemas agrícolas que se ven en marrón, que para el año 2000 cubrían el 25% de la superficie terrestre. Acá vemos también entonces cómo se han extendido estos en colores, cómo se extiende actualmente. Bueno, esto es en el año 2000, estamos hablando de hace 20 años, esto ya cambió, se profundizó, cómo se están extendiendo, cómo se han extendido las áreas para cultivo, para obtención de alimentos. Y acá vemos también temporalmente cómo fue desplazándose o cómo fue creciendo la superficie o el cambio desde el 1700 hasta la década del 90, en cómo fue creciendo. Obviamente hablamos de tu crecimiento poblacional, más vale, que eso ya lo hemos visto y lo vamos a ver con más detenimiento, cómo van cambiando, obviamente, desde el punto de vista de la fragmentación y el cambio de uso de la tierra por efecto de la agricultura. Esto también es una forma de que está indicando los cambios en el uso de los distintos tipos de ecosistemas y biomas proyectados para el año 2050. Lo que se ha utilizado, lo que se ha convertido hasta la década del 50 del siglo pasado, entre la década del 50 y la década del 90, y lo que se proyecta modificar para, si se sigue con este ritmo, para el año 50 dentro de este siglo. Y fíjense, lo que está en rojo, oscuro, lo que está en más oscuro, es lo que se proyecta modificar, y son estos ecosistemas que hasta el momento habían sido los menos alterados. Acá hay algunas estadísticas. Esto tiene que ver con el uso principalmente de algunas cifras que son duras, que seguramente ustedes ya las conocen o las han escuchado, que habla de los cambios en los arrecifes, en los manglares, cómo se cuadruplicó la cantidad de agua que se obtiene a partir del represamiento de los ríos y que principalmente se usa para agricultura. Acá vemos cómo esto es el agua de escorrentía interceptada, cómo ha crecido. ¿Qué quiere decir interceptada? Es cuando se hacen represas o se represan los ríos, o se extrae directamente agua de los ecosistemas limnéticos, o sea, de los lagos, como para ser utilizada en agricultura. Ahora bien, ¿qué consecuencias tienen los ambientes terrestres, por ejemplo, la pérdida de hábitat? Bueno, obviamente hay causas naturales, que eso no lo dije en un principio, pero obviamente los ecosistemas cambian por efectos naturales. Pero desde el punto de vista antropogénico, en los ambientes terrestres, principalmente por deforestación para uso agrícola y construcción de caminos, porque recordemos que la urbanización y ese cambio por crecimiento poblacional, ese cambio de la vida en el campo hacia las grandes ciudades, involucra crecimientos de ciudades y además de los medios de transporte. ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, las consecuencias son que los gradientes se transforman en parches y aparecen ya especies que pasan a ser vulnerables para la extinción, porque comienzan a haber parches y se forman, a veces no hay comunicación entre las metapoblaciones, que son, digamos, las que pueden estar habitando esos parches, y si hay comunicación, tal vez si hay conexión entre los parches, puede mantenerse la población, pero si se cortan esas comunicaciones, pueden pasar a estar extintas. Especies estenoicas, que son esas que tienen el nicho muy estrecho, que son especialistas, las muy especializadas, obviamente se van a ver mucho más afectadas que las eurioicas o generalistas, que tienen nichos mucho más amplios. Y por supuesto, poblaciones que tienen bajas tasas de crecimiento, que o por tamaño o por características de la población se reproducen con tasas bajas, pueden existir problemas que afecten y que se recuperen menos, disminuye la diversidad genética, puede haber deriva génica por pérdida de genes y además también debido a la endogamia. Las consecuencias son múltiples. Acá hay algunas
imágenes satelitales que están mostrando, en estos casos, por sensores remotos, lugares en donde hay fuego. Estas marcas son, estos colores están indicando que son incendios. Ahora miremos esto, ¿no? Esta imagen tomada por este satélite, y vemos que hay incendios en el Amazonas, en la zona norte de Argentina, del noreste principalmente, sur de Brasil. ¿Y qué serán? ¿De origen natural o de origen antrópico? ¿A ustedes qué les parece? Y estamos hablando de zonas muy húmedas. Entonces es altamente probable que casi todo el fuego del Amazonas sea el resultado directo de la actividad humana, incluyendo desmonte y fuego para agricultura. Es notable. Ahora, ¿qué pasa en los ambientes acuáticos? El principal problema en los ríos es la fragmentación de los ríos, que es la interrupción del flujo natural del agua, porque se construyen represas, principalmente para energía hidroeléctrica, o también, como hablamos antes, para obtener agua para cultivos. Entonces, también hay conexión de cuencas por acueductos, sustracción de aguas para uso agrícola. En la provincia de Buenos Aires se construyen todo el tiempo canales entre sistemas naturales para facilitar el riego de los campos, y a veces son canales que normalmente se construyen sin ninguna planificación y sin ningún análisis de cómo es la escorrentía, y que son generalmente los causantes después de los grandes problemas o de sequía o también de inundaciones en la provincia de Buenos Aires. El 60% de los grandes ríos del mundo, sin contar los de Asia y Australia, está altamente modificado. Todo lo que está acá, salvo los colorcitos azules que te dicen que están sin fragmentar, todos los demás son cuencas hidrográficas que pueden estar moderadamente o altamente fragmentadas. Acá vemos, obviamente, la cuenca del río Paraná, la cuenca del Plata. Acá vemos la del Amazonas. Y obviamente en Estados Unidos esta es la gran del Mississippi. Y vemos que están altamente fragmentadas en todo el mundo. Este es un proyecto que se llamaba el de las 4 canillas, que había sido firmado por las dictaduras de Brasil, Paraguay, Argentina y Uruguay, que involucraba cada una de estas curitas que parecen curitas, eran una represa, proyectadas a realizar en la Cuenca del Plata. De todas estas, ¿sí?, actualmente quedan y se observan 3 grandes importantes, que son la de Salto Grande, que se pueden observar a esta escala, la de Yacyretá, Pipe y obviamente la de Itaipú. Son grandes emprendimientos hidrológicos y en particular es para obtener energía hidroeléctrica. Estamos hablando de mega emprendimientos, en donde yo les voy a pasar van a tener ustedes para mirar un video de cómo se construyó Yacyretá. Estamos hablando de que llevó años la construcción e implicó la construcción de un canal, de un río de 80 metros de ancho que pasaba de costado, o sea, se desvió el río Paraná para que pase de costado para construir el murallón con, obviamente, las turbinas y demás. Estamos hablando de mega emprendimientos ingenieriles. Después miren el videíto que les voy a adjuntar para que vean cómo se construyen este tipo de grandes emprendimientos. Itaipú, que es descomunal también, ya estamos en Brasil. En el caso de Yacyretá es un emprendimiento paraguayo-argentino. Itaipú es brasilero y por supuesto está Salto Grande, que Salto Grande es un emprendimiento que compartimos entre Uruguay y Argentina. Ahora, ¿qué pasa cuáles son las consecuencias? Enormes las consecuencias, digamos, de cómo un río pasa, acá está el paredón, pasa a ser un lago, esto es un embalse. Entonces, digamos, el ecosistema lótico se transforma en un ecosistema léntico, con innumerables consecuencias que están fuertemente estudiadas. Vamos a ver un ejemplo. Acá vamos a ver qué pasa
con los peces. Esto está estudiado para el río Paraná, y está en particular, en el caso de Salto Grande, está estudiada para el río Uruguay. Fíjense que estamos hablando de peces que se llaman anádromos, especies migradoras del río Uruguay. Está el sábalo, por supuesto el surubí, el dorado, pero principalmente el sábalo, que es un bicho emblemático en todo lo que es la cuenca. El sábalo es un pez que tiene larva planctónica y de adulto es iliófago, se alimenta de fango. Estamos hablando de animales que tienen distintas, o sea, se tienen distintas áreas en donde habita a lo largo del río distintas áreas. Entonces, fíjense que tiene un área de alimentación, que estamos hablando en la zona de la desembocadura del río Uruguay, tiene un área de reproducción, es decir, son animales que van con un gasto de energía enorme río arriba para reproducirse en este tipo de aguas. Y después tienen una área de crianza, es decir, las larvas luego bajan y son planctónicas las larvas. Entonces, en esta zona se meten en todos los riachos y lagunas costeras y ahí permanecen entre 1 y 2 años, hasta alimentándose principalmente de plancton, hasta tomar un tamaño corporal que les permita luego bajar y comenzar a alimentarse del fondo, del barro del fondo, de la materia orgánica del fondo. Entonces, ¿qué pasó cuando se construyó Salto Grande? ¿Se extinguió el sábalo? No, no se extinguió. Muy por el contrario, lo que pasó es se compartimentalizó el hábitat y cambió desde el punto de vista de su fisiología, obviamente, desde el punto de vista de su comportamiento. Y pasó entonces, siguió existiendo el área de alimentación, pero fíjense que el área de reproducción, ya también tenemos un área de reproducción aguas abajo de Salto Grande. Tenemos un área de crianza entre esta zona de alimentación y esta zona de reproducción, y obviamente aquellos bichos que pueden atravesar la barrera, porque Salto Grande, como las grandes represas, tienen construcciones que permiten, son como ascensores para los peces. Yo los he visto, es algo descomunal ver eso. Y vemos que sigue habiendo un área de reproducción aguas arriba, y que obviamente también hay otra área de reproducción aguas arriba del embalse, y que vemos que las áreas de crianza también se han modificado, y esto ha permitido que la especie se adapte a lo que representó una fragmentación del calibre como es Salto Grande. Bueno, consecuencias ambientales de la fragmentación de ríos son un montón, acá vemos algunas, estos léanlo, y que tienen que ver con, dependiendo de la escala, si hablamos desde individuos hasta escala de poblaciones, a escalas de comunidades, comunidades microbianas, comunidades de peces, van generándose cambios y van, obviamente, desde lo físico-químico también a generar muchos cambios. Bien, ahora pasamos a otro de los factores antropogénicos de enorme relevancia, que es la aparición de especies invasoras. Y dentro de la aparición de especies invasoras, la forma de introducción de las especies, las vías de introducción, pueden ser de forma intencional, de distinto tipo. Vegetales y animales utilizados en la agricultura y en la ganadería, fines deportivos, caza y pesca, por ejemplo, en la Patagonia se introdujo el ciervo colorado en la época de Martínez de Hoz de la dictadura. ¿Por qué? Porque era una forma de atraer lo que era el turismo deportivo, entre comillas, que involucraba la caza de este animal. También para control biológico pueden haber introducción de especies utilizadas para el control de plagas.
Pero también puede haber de forma accidental el tráfico regional internacional de mercaderías. Entonces, todo lo que tiene que ver con la globalización del comercio trajo también una enorme consecuencia en la introducción de especies de forma accidental. También parásitos de plantas y animales, agua del lastre de los buques, que ahora vamos a hacer hincapié en esto. Pero ustedes seguramente piensen y que van a encontrar ejemplos. Está la famosa hormiga argentina en Estados Unidos, el jabalí que se da, por ejemplo, en el Parque Nacional del Palmar. Hay muchos. Piensen ejemplos. Pero para poder transformarse una especie en invasora no es tan sencillo. No es que llegan y se transforman en invasoras. No, tienen que tienen que atravesar distintos pasos obligatorios para que una especie se transforme en invasora. Hay distintas etapas que cuentan con distintos filtros. Y vamos a ver distintas letras. A es la presión de propágulos, número de propágulos de la especie invasora. Si la especie invasora, es decir, el ítem A, tiene alta generación de propágulos, la cosa puede ser importante, puede ser buena. Buena para establecerse, me refiero. B, requerimientos físicos y químicos del potencial invasor, es decir, qué requerimientos ambientales necesita para poder establecerse: temperatura, pH, humedad, radiación lumínica, etc. Y además, C, es de qué forma interactúa con la comunidad, si hay predadores, si hay competidores, si hay parásitos que pueden alterar, afectar o facilitar o complementar la llegada y el establecimiento de este invasor. Y entonces el símbolo más o menos es cómo afecta cada uno de estos factores al número de propágulos, es decir, si interacciones de la comunidad son pocas, que le permite entonces mandar muchos propágulos, entonces vamos a tener un C más. Entonces tenemos la primera etapa, que acá el filtro de captura puede estar el hombre acá actuando, entonces directamente no permite el ingreso. ¿Cómo? Aplicando medidas de control, por ejemplo, para evitar el ingreso por ejemplo, en el tráfico comercial o sea, con legislación, con control, para evitar, obviamente, el paso a la siguiente etapa. Entonces, la siguiente etapa es cuando, una vez que pasó, acá vemos que tiene altos propágulos y que encuentra requerimientos físicos y químicos que pueden favorecerlo o desfavorecerlo. Entonces, si le favorece, atraviesa lo que es este filtro de supervivencia, de transporte y de liberación, y que permite que ya se puedan introducir. Atravesan esta etapa, llegan a la etapa 2, en donde ya acá vemos si hay cómo es el vínculo con los demás interacciones con la comunidad. Entonces, si atraviesan esta etapa, entonces, si pueden largar si tienen muchos propágulos, si encuentran favorable el ambiente físico-químico y si la presión de competición y predación es baja, entonces pueden pasar a la etapa 3 porque ya se pueden establecer, porque ya pasaron el filtro también de la supervivencia y la reproducción. Entonces, sí, de acá puede suceder que pasen a ser dominantes cuando al llegar acá atraviesan un filtro de afinidad al ambiente, es decir, que el ambiente y la presión con los otros componentes de la comunidad es óptima, pueden pasar a ser dominantes. Y en este caso, si además es favorecida, todavía es estimulada la presión de propágulos, es decir, que pueda tener muchos propágulos, puede ser ampliamente distribuida y se puede extender. Entonces vemos que acá pueden quedarse en este punto nada más. Puede ser que esté ampliamente distribuida, pero no dominante. Entonces, si se da, y esto ya lo vemos aquí, que se da, que convergen, que pasa a ser dominante y ampliamente distribuida, estamos hablando de que atraviesan el filtro de dispersión local, el filtro de afinidad al ambiente y a la comunidad, y pasan a ser invasores ampliamente distribuidos y dominantes, como vamos a ver un ejemplo
a continuación. Bueno, acá son ejemplos de estudios que se hicieron en Estados Unidos, en donde se ve que por pérdida de hábitat, por contaminación, por sobreexplotación y por predación por especies invasoras, competencia o por predación, se han perdido, por ejemplo, o se han amenazado, o se encuentran amenazadas casi 1880 especies. Y acá vemos cómo distintos grupos. Esto es este trabajo es del año 98, en donde todavía acá no aparecía el cambio climático como uno de los grandes jinetes del apocalipsis, que yo les digo que no son del apocalipsis, porque va a depender de nosotros cómo encaramos y cómo conocemos estos factores para poder trabajar, para mitigar o principalmente mitigar sus consecuencias. Fíjense algunas fotos, ¿no? de especies invasoras. Son algunas como simpáticas, digamos, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de una muy dominante, evidentemente. Pero bueno, también, como habíamos dicho antes, hay organismos patógenos que vienen acompañando además a otras especies, en donde acá hay ejemplos, en Estados Unidos, por ejemplo, que aparecen también patógenos que atacan a otras especies. En Argentina hay un buen registro en donde se quieren visitar cuáles son las especies, aproximadamente 650 especies introducidas, de las cuales aproximadamente 25% son acuáticas. ¿Y cuáles son algunos problemas causados por especies introducidas, por lo menos en Argentina? Bueno, desplazamiento de especies nativas, acacia blanca. Todas estas son introducidas, truchas y salmones, eucaliptus, ciprés, distintos, el ciervo colorado que les conté antes, álamo plateado, la carpa en lagunas, malezas, cardo, sorgo de Alepo que trae grandes problemas en los agroecosistemas. Carpa bisón. Esto fue principalmente el bisón introducido por cuestiones comerciales y que tienen que ver con peletería. Consumo de recursos, carpa, ciervo colorado. Acá era para cazar y alimentarse. Conejos en la Patagonia, impresionante lo que son los conejos introducidos en Tierra del Fuego. Ciervo colorado, castor, destrucción de cultivos y bosques, y además el castor trae enormes problemas en Ushuaia principalmente, en los ecosistemas de agua dulce. El mejillón dorado, que ahora vamos a ver un poco, interferencias en el uso industrial del agua, y alteraciones en los monumentos, edificios, proliferación de insectos y vehiculizador de plagas, que es la paloma doméstica. Ahora bien, es interesante saber que obviamente también estas especies brindan madera, pulpa, caza y pesca, turismo. Carpa, bisón, pero también pesca, turismo, recreación, industria peletera. ¿Te guste o no? Acá no estamos opinando, acá estamos viendo que han sido favorecidos determinados sectores comerciales y que para determinado sector de la sociedad esto fue beneficioso. También pesca, caza, cría. Entonces, esto es como para señalar que bueno, que depende de la mirada, ¿no? Si favorece o no el determinado ingreso. Acá vamos a ver si son buenas o malas las invasiones biológicas. Vamos a hablar del Limnoperna fortunei. Y después vamos a describirlo bien. Bueno, yo estoy trabajando con Limnoperna en algún sentido. Y acá en la facultad hay grupos que están trabajando desde hace años y son muy buenos en moluscos invasores. Es un grupo muy bueno, el doctor Boltoscoy. Y acá lo que se ve es cómo Limnoperna fortunei, que es un molusco bivalvo, ahora vamos a describirlo, puede obturar, esto estamos hablando de turbinas de Atucha 2, estamos hablando de que obtura sistemas de refrigeración de centrales nucleares, ¿no? A veces cuando baja el agua en el Tigre pueden verse incrustaciones de este molusco. Y entra un trabajo, acá está la descripción, ¿no? Que es un bichito entre 20 y 30 milímetros, es un bicho que se adhiere a través de un viso y vive adherido, es un mejillón, y lo llaman como ingeniero de ecosistemas porque es un tremendo filtrador. Estamos
hablando de que filtra aproximadamente 300 mililitros de líquido de agua por hora por individuo, y estamos hablando de que pueden haber hasta 200.000 individuos por metro cuadrado, y si uno hace el cálculo de 200.000 individuos que filtran 300 mililitros cada uno, hay estimaciones. Este animal llegó al embalse de Río Tercero en Córdoba, y hay estimaciones de que puede filtrar toda el agua del embalse de Río Tercero en Córdoba en aproximadamente 3 días. En 3 días filtran todos estos moluscos, filtran toda el agua. ¿Por qué? Porque se alimenta de las partículas orgánicas, de las partículas y de los organismos microbianos que se encuentran suspendidos. Y obviamente se llaman ingenieros de ecosistemas porque atraviesan todo. Bueno, ¿cómo llegó? Esta animación me la cedió el doctor Voltos. ¿Cómo llegaron estos bichos? ¿No? Estos bichos tienen una larva. Si bien el adulto es sésil, la larva es una larva planctónica. Y acá los barcos, en los grandes barcos comerciales transoceánicos, tienen compartimentos que lo cargan de agua, que se llama agua de lastre, y que lo cargan para que en el momento de la navegación les permita una mejor flotabilidad. Entonces, vemos que llegan los barcos que descargan la carga en un puerto, ¿sí? Y lo que hace es descargar en el puerto con agua del lugar para volver, ¿sí? Y vuelven, por ejemplo, esto pasa en China, llegan a Argentina, y entonces lo que hacen es liberar agua que traían de su sitio origen, con todo lo que tiene el agua. Entonces descargaban el agua y cargaban de mercadería. Entonces aquí la gran mayoría se muere, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Algunos atravesaron todas las barreras que vimos, y esto le pasó al Limnoperna fortunei. Esto es como se observa en los puertos, cómo están descargando el agua de lastre. Entonces acá se ve que se registró por primera vez el Limnoperna fortunei en el año 91 en el puerto de Río de la Plata, con la década del 90 que comienza a haber un incremento en el intercambio comercial, y vemos que en poco tiempo se extendió de una forma descomunal, llegando a Río Tercero, y se encuentra en casi todos, digamos, en los fondos de todo lo que es el río Uruguay, el río Paraná, y llegó ya al Gran Pantanal en Paraguay, con una velocidad calculada de avance en el río Paraná de 250 kilómetros por año y en el río Uruguay de 30 kilómetros por año. Obviamente el río Uruguay, a ver, ¿cómo se traslada este bicho? Se trasladan los adultos que están incrustados en los barcos que navegan por estos ríos. Y obviamente el río Uruguay, acá recordemos que está a Salto Grande, entonces ahí la navegación se ve mucho más interrumpida que lo que es el río Paraná, que es un continuo traslado de embarcaciones. Por eso se ha calculado y se ve que se ha desplazado de esta manera este animal. Lo que se ha estudiado, esto lo hizo gente que trabaja con Boltoscoy, hicieron un análisis de la ictiofauna, principalmente del río Uruguay y del río Paraná. Y analizaron, acá vemos larvas de sábalo y de boga, y acá vemos protolarvas, que es otro estadio del bagre, y además detalle de su contenido estomacal. Fíjense que las larvas, en este caso protolarva del bagre, se está comiendo limnopernas, chiquititas. Es decir, le apareció un ítem nuevo alimenticio a la ictiofauna. Y acá en este estudio, que después lo publicó y que formó parte de la tesis doctoral de Esteban Paolucci, acá se hizo un análisis del contenido estomacal, fíjense, digamos, del contenido en belígeras de larvas del mejillón dorado, de larvas, de cladóceros, de copépodos y además de otras larvas de peces, ¿no? ¿Qué es lo que consumían
Y se observa que las protolarvas, mesolarvas y metalarvas, pero digamos en las protolarvas y mesolarvas, en biomasa consumen muchísimo, muchísimo las larvas belígeras del mejillón dorado. Y aquí lo que se hizo fue analizar cómo crecían en las larvas del sábalo alimentadas a dieta de diferentes tipos de dieta. En un caso de mejillón dorado, la línea roja, una dieta exclusiva en contenido alto de larvas, en un contenido medio de larvas y en un contenido bajo de larvas, se hicieron estudios en laboratorio y se vio que las larvas de sábalo tenían mayor longitud y pesaban más cuando estaban completamente alimentadas por larvas de Limnoperna fortunae. Es decir, que en ese caso, estos animales no se vieron perjudicados, sino que se vieron favorecidos porque crecen más, les apareció un nuevo ítem alimenticio. Y recordemos que el sábalo, les cuento, que es un bicho que no es muy carismático, porque es un bicho que come, como les dije, come fondo, no es como el dorado ni el surubí, que forman parte de emblemas en el río Paraná y en el río Uruguay, y que hay campeonatos de pesca del dorado, en Corrientes hay mucha actividad turística y una actividad comercial enorme en lo que es la fiesta del dorado. Pero ¿qué pasa? El dorado y el surubí se alimentan de larvas de sábalo. Entonces, el sábalo es una especie clave. ¿Por qué? Porque está siendo, es la base de la ictiofauna más relevante desde el punto de vista comercial de toda la cuenca del Plata. Entonces vemos que en este caso el arribo del Limnoperna fortunae no trajo perjuicios a la ictiofauna de la cuenca. Lo que sí tapona todos los caños de todas las industrias, tapona o sea, trae enormes perjuicios comerciales porque obtura, porque en lo que encuentra se pega y obtura y puede traer problemas comerciales. Entonces, no todas las especies, como dijimos, son entre comillas malas, y vemos, por ejemplo, que el trigo, arroz, pavos, alfalfa, lombrices, salmónidos, árboles, eucaliptus y otros, la abeja, Apis mellifera, fueron traídas de Eurasia, de África, y obviamente tienen un rol en la polinización, por lo menos por estas latitudes, enormes. Bueno, acá está, en este trabajo en Estados Unidos se hicieron costos estimados de pérdidas asociadas a especies invasoras, ¿sí? Péguenle una miradita, y acá lo han estimado en 229.000 millones de dólares la pérdida anual que tienen en distintos países, en distintas regiones, por especies invasoras. Acá hay una base de datos, si quieren entrar y mirar, de buscador de especies y qué tipo de especies hay. Acá hay fotos de distintos tipos de especies invasoras. Todo esto que está acá es de especies marinas invasoras, que son muchísimas. Y acá vemos, todas estas han aparecido a través de la intervención o de acción humana de distintos tipos. Siguen habiendo en agua dulce, como verán. Es decir, son muchísimos los bichos que ya los tenemos casi incorporados en nuestra cotidianeidad, pero que tienen un origen de especies invasoras. Bien, acá yo voy a seguir, pero ustedes hagan una pausa. Hagan una pausa, descansen. Vuelvan en 10 minutos. Bueno, volvieron de los 10 minutos y vamos a seguir con cambio climático, que seguramente ustedes cambio climático lo deben haber escuchado ya en muchos lugares, pero nosotros vamos a hacer algunas apreciaciones, también como estamos haciendo con este tercer factor antropogénico de cambio ambiental. El cambio climático estamos hablando de algo que desde lo popular, desde el conocimiento de las sociedades, está mucho más como aferrado, arraigado, el cambio climático, que tal vez la fragmentación de hábitat. Tal vez no tiene tanta, entre comillas, promoción la fragmentación del hábitat o la sobreexplotación de especies o las especies invasoras. El cambio climático es mucho más.
Los factores que lo generan, ya más esto, péguenle una miradita, son los gases de efecto invernadero principalmente. Y cómo está, hay mucha controversia, mismo dentro de la facultad, hay grupos que donde no están de acuerdo en mencionar esta época como que el aumento de temperaturas de origen antropogénico, y tienen sus argumentos. Acá vamos a dar algunos por los cuales, en lo personal, nosotros consideramos que el cambio climático que está ocurriendo ahora es netamente de origen antropogénico. Claro, acá dice, acá lo que vemos es que el cambio climático es un cambio a escala temporal grande de los valores promedio, ¿no? ¿Por qué está cambiando el clima? Bueno, puede haber una variabilidad natural. De hecho, esa es la base por la que los que no están de acuerdo, Trump incluido, en que lo que está ocurriendo ahora es de origen antropogénico, dicen que estamos en un periodo natural de aumento de temperatura promedio. Ahora bien, yo les voy a mostrar algunos, digamos, de dónde sacamos cierta información por la cual, y de dónde la ciencia principalmente se basa en destacar que lo que está sucediendo ahora es de origen antropogénico. Y es nuevamente la Antártida, lo que hablamos antes, donde se investiga muchísimo con cambio climático, ya que es un continente que tiene mínima intervención humana y que está netamente siendo, entre comillas, utilizado para la investigación científica. Todo lo que ven acá, son estos triangulitos, son lagos que están completamente congelados y de hace muchísimos años. En particular, el lago Vostok. Y ahora vamos a hablar del lago Vostok. Principalmente, acá este es el paper de donde está extraído principalmente esto, y les cuento que aparece a partir de la sofisticación en las imágenes satelitales y en el uso de tecnología para analizar la geomorfología y la topografía de los distintos terrenos. Se observa que hay distintas áreas en donde corresponden a lagos. ¿Qué quiere decir? Dadas las propiedades del agua, que tiene su máxima densidad a 4 grados centígrados y que 4 grados centígrados todavía sigue siendo líquida, estamos hablando de sistemas que, si bien tienen capas de hielo muy anchas, en su profundidad existe agua líquida. Y acá está el lago Vostok. ¿Y qué pasó con el lago Vostok? Acá está cómo fue determinada su área, cómo fue determinada su profundidad, y comenzó a haber una escalada entre científicos de distintos países para ver quién llegaba primero a sacar una muestra no contaminada del agua líquida que se encuentra. Fíjense, acá estamos hablando de casi 4 kilómetros de profundidad de hielo. Acá vemos sedimentos y acá vemos agua líquida de este lago. Entonces, poder hacer digamos, un agujero para poder extraer agua líquida sin contaminar y analizar lo que está acá, que tiene más de 400.000 años de antigüedad. Acá vemos 420.000 años tiene esta capa de hielo. La información puede ser descomunalmente importante e interesante. Y de hecho, les cuento que se llegó a extraer agua del lago Vostok y llegaron los rusos primero. Así como en la Luna, ¿quién llegaba primero a la Luna? Acá llegaron los rusos. Pero ¿qué pasó, no? En esta cuestión se van sacando lo que se llaman testigos de hielo. Y ustedes saben que hay distintas técnicas para datar el hielo y sobre todo para analizar los gases de las burbujas atrapadas en el hielo. Entonces, esto es para mostrarles, que en el año 90 se establece, en 1990 se establece aquí la estación Vostok, y fíjense, en el 92 se llegó hasta aquí, y recién en el 2011 se logró llegar hasta el agua líquida, pero en un primer intento, que fue en el 2013, el agua se mezcló con
no pudo sacarse una muestra, digamos, pura del agua líquida, y recién fue en el año 2015, y están saliendo los trabajos, así que si les interesa, que están haciendo estudios de todo tipo, búsquenlos. Acá les paso el link por si les interesa saber qué pasó con la información que está surgiendo del estudio de ese agua. Ahora, ¿cuál es la cuestión? Se estudió entonces esos testigos de hielo con distintas técnicas y se observa que los hielos, con una técnica utilizando como medidor el deuterio, que da una idea de los cambios de temperatura que ocurrieron en la zona a través del marcador radioactivo pesado del deuterio, se vio que existieron a lo largo de los 400.000 años antes del presente cambios de anomalías térmicas que de alguna forma estarían sosteniendo muchos que niegan el cambio climático antropogénico de ahora. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasó? Se han estudiado otras cosas también. Estamos hablando acá de otros testigos que sacaron de 650.000 años, en donde se midió no solo la temperatura por el cambio del deuterio, sino que también metano y dióxido de carbono. Y fíjense, en 650.000 años, cómo fluctuó el dióxido de carbono, cómo fluctúa el metano, que el metano es un gas mucho más jorobado que el dióxido de carbono, porque si bien hay menos, tiene el triple de poder de calentamiento que el dióxido de carbono, y fíjense en los últimos años cómo el dióxido de carbono y cómo el metano ha subido a niveles nunca antes en los últimos 650.000 años. Entonces, bueno, el dióxido de carbono, como otros gases de efecto invernadero, han emergido a partir de un determinado hito que puede llevar a la gente a decir a partir de la revolución industrial, pero bueno, más o menos se observa que estamos hablando, este es el quinto informe del Panel Internacional sobre Cambio Climático, y se observa entonces la línea sólida en las décadas recientes, como ya son observaciones reales realizadas por la tecnología actual. Consecuencias ecológicas del calentamiento global son innumerables. Acá les dejo para que las miren a distintas escalas, desde individuos hasta ecosistemas. Vemos que en algunos casos han cambiado en el sur de Suiza, cambió la vegetación, desde bosques deciduos a una vegetación perenne exótica, es decir, el calentamiento trae enormes consecuencias. Y obviamente les tiro acá que la administración Trump directamente removió, ni bien subió, Trump removió de la página de la Agencia Internacional de Protección Ambiental, de la Agencia de Protección Ambiental que tiene Estados Unidos, mandó a remover la página o la pestaña de cambio climático. ¿Sí? Bueno, lean, y actualmente, esto es del año pasado, actualmente siguen habiendo negaciones, o no negaciones, sino minimizar digamos, la causalidad antropogénica a estos momentos. ¿Y cuáles son las emisiones totales de dióxido de carbono por países? Bueno, vemos que estos son los países más desarrollados, estos son los países desarrollados, acá dice developed countries, estamos hablando de PBI, estamos hablando de crecimiento. Cuando dicen acá desarrollo, estos están caracterizados por el PBI, por su Producto Bruto. Entonces, los países que son más ricos en PBI son los que más emiten. Y fíjense lo importante que es per cápita, es decir, cuánto se emite por individuo. Y fíjense que los países más ricos, hemisferio norte, principalmente de América y de Unión Europea, son los que más están emitiendo per cápita. Entonces acá les dejo para ver, analizar qué es el protocolo de Kioto, que es un acuerdo que tiene como, digamos, objetivo el tema de minimizar y reducir emisiones de 6 gases de efecto invernadero: dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, y los otros 3 son tipos de gases industriales fluorados, los HFC, los PFC,
y el hexafluoruro de azufre. El protocolo de Kioto, firmado por muchos países, acordó una reducción de menos de, o sea, una reducción del 5% por lo menos, para el 2012. Algunos países lo firmaron. Otros, por ejemplo, Estados Unidos, dentro de los 187 países que firmaron Kioto, Estados Unidos, y muchos lo han ratificado, Estados Unidos nunca lo firmó y tampoco nunca lo ratificó. Y ahora es importante analizar, tal vez ustedes escucharon qué son los bonos de carbono. Esto vamos a retomarlo cuando hablemos de economía ambiental, porque es una forma de incluir temas relacionados con el ambiente, de externalidades negativas ambientales en la economía. ¿Qué son los bonos de carbono? Acá lo que dice que es un mecanismo de desarrollo limpio, MDL, que fue creado a partir del protocolo de Kioto. Claro, porque ¿cómo haces vos para reducir las emisiones si tenés toda la infraestructura industrial de tu país basada en la utilización de petróleo y de combustión, de combustibles fósiles? ¿Cómo haces? ¿Cómo reconvertís? ¿Por qué Trump niega eso? ¿Por qué algunos países lo niegan? Porque si lo afirman, tienen que reconvertir a otro tipo de uso de energía. ¿Y cómo hacen? ¿De dónde sacan el presupuesto? Entonces lo que hacen, o lo niegan, o se establecen algunos protocolos, y Kioto, a partir de Kioto, salen lo que son los bonos de carbono, que de alguna forma tienden a escala global a minimizar o a, digamos, a acomodar a ciertos países o a colaborar en la reducción potencial mundial del dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque algunos países que no pueden, no quieren, no pueden, no sé, reconvertir su industria, lo que hace es favorecer en otros países menos industrializados, favorecer con dinero, favorecer con tecnología, favorecer con promover que en esos países menos industrializados se establezcan industrias con reducción de emisión de gases. Entonces lo que hacen, fíjense, que hay determinadas empresas que lo que hacen es vender esas reducciones certificadas de emisiones. Es decir, acá, y esto ahora lo vamos a ver en el SEAMSE, emiten bonos de carbono. Es decir, tienen una tecnología para reducir residuos, que han adoptado tecnologías que están emitiendo una cantidad muy baja de gases de efecto invernadero. El tener ese tipo de tecnología hace que este mecanismo de desarrollo limpio lo que hace es que le otorga al SEAMSE bonos de carbono, es decir, que el SEAMSE gana en bonos de carbono. Y esos bonos de carbono los cambian, de alguna forma se los venden, entre comillas, a aquellos países que no pueden reducir. Entonces, esos países que no pueden reducir, de alguna forma promueven desde el punto de vista comercial y de mercado, están promoviendo que en otras regiones del planeta se establezcan industrias que terminan emitiendo bonos de carbono, y es como un círculo virtuoso. Esto tiene sus pros y sus contras, pero es una manera de incluir dentro del mercado o de tener en cuenta dentro del mercado cuestiones ambientales. Esto es lo que les contaba, que en el complejo de SEAMSE de Villa Domínico, que es donde íbamos a ir este año, pero no vamos a poder ir, lamentablemente, funciona el primer proyecto del Mecanismo para el Desarrollo Limpio, que termina vendiendo o certificados de emisiones reducidas o los bonos de carbono, que esto es algo muy importante para el SEAMSE. Entonces, listo por ahora, descansemos.